ahí está la palabra, dice, mantengámonos firmes, sacado del libro de Hebreos 10:23, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, dice, que porque fiel es el que prometió. El verso 35 y 36 de ese mismo capítulo y libro, dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Señor, te agradecemos en esta mañana, le pedimos al Espíritu Santo que hable de nuestra vida y que a través de tu palabra, Señor, nos podamos afirmar, nos podamos sostener. Gracias por llegar hasta este día, gracias por darnos este tiempo en que en comunión juntos todos podemos escuchar tu palabra y también nos podemos ver, Señor. Le agradecemos que traiga, Espíritu Santo, a nuestro oído el entendimiento, que podamos comprender tu palabra, la podamos aplicar, la podamos retener, Señor, y que pueda dar fruto para tu reino. Le damos gracias y bendiga nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Va a salir una pregunta ahí, seguramente. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando estamos en periodos de crisis? Sobre todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Vamos a ir a desarrollar algunos puntos, usted lo va a ir viendo, si quiere ahí tiene una hojita, lo vamos a ir lo más lento posible para que usted lo pueda escribir o lo pueda fotocopiar en su celular. Lo puede sacar una foto ahí. En los periodos de adversidad, de crisis, debemos saber que no toman a Dios por sorpresa, porque Él sabe todo lo que está pasando y también sabe lo que ha de venir. Nosotros debemos estar claros que Dios es Dios que conoce todas las cosas, lo que está sucediendo y lo que va a suceder lo tiene Dios ya previsto. Nosotros debemos dar gracias a Dios que estamos viviendo en este tiempo donde se están cumpliendo las escrituras, la palabra de Dios. Lo que Dios había profetizado está cumpliéndose y le damos gracias a Dios porque estamos en esta generación, que vemos el cumplimiento de la palabra. Ahora, todo esto que está ocurriendo y lo que está pasando y lo que va a pasar, porque no solamente estamos viviendo estas crisis o esta pandemia que le llaman, ¿no?, al coronavirus. Esto es lo que estamos viviendo, es para que Dios cumpla sus planes, sus propósitos eternos. Las cosas es el cumplimiento de todas las cosas, nada más que eso. La palabra habla de que en el capítulo 24 de Mateo habla de los acontecimientos que van a suceder antes de su venida. La Biblia lo habla como dolores de parto. Y eso, nosotros debemos darnos cuenta de que ya en algunas cosas se están cumpliendo la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es fiel y nosotros tenemos que aferrarnos a ella, a la palabra de Dios. Las crisis pueden brindar oportunidades para el pueblo de Dios. ¿Y cómo es esto? Porque nosotros podemos darnos cuenta de que una crisis es una oportunidad para que la iglesia florezca espiritualmente y también para que a través de esto guíe a otros a Cristo. Es decir, todo lo que nosotros vivimos hoy, que es una crisis sin lugar a dudas, que afecta tanto la salud como el orden económico de los países, también es algo que ayuda a la iglesia para que florezca espiritualmente y también la iglesia pueda guiar a otros a Cristo, porque estos planes que Dios usa
lo usa para que la gente incrédula, la que no conoce a Dios, vuelque su mirada a Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para que aquellas personas que no conocen a Dios, ¿no?, le podamos entregarle el mensaje de salvación, ¿no?, que es la buena noticia para que los que no conozcan a Dios a través de estos eventos, de estas situaciones y circunstancias que vivimos, le puedan conocer. Lo importante para la iglesia, para nosotros como iglesia, es que debemos ser sabios y no tomar decisiones incorrectas. Debemos buscar a Dios y para buscar a Dios, hermanos, tenemos que dedicarnos a orar, buscar de su palabra, porque a través de Él y a través de la palabra nos vamos a encontrar con las direcciones correctas para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, para todo. Ahora, en la Biblia hay situaciones o momentos en que hombres como usted y yo vivieron momentos de crisis, y frente a esos momentos de crisis, ellos tomaron algunas decisiones correctas y otras incorrectas. Por ejemplo, yo me recuerdo de la vida de Abraham, cuando Abraham, la Biblia dice que hubo hambre en la tierra, y Abraham se fue a Egipto, y a través de esa decisión trajo un perjuicio para su vida. Como también vemos la historia de Elimelech y su esposa Noemí, que cuando hubo hambre en la tierra de Moab, también ellos tomaron una decisión, en la tierra de Belén, ellos tomaron una decisión incorrecta y se fueron a Moab. Y allí usted sabe la historia que ocurrió con Noemí, su esposo Elimelech y sus hijos. Y ellos estaban viviendo una crisis, ellos estaban viviendo un tiempo de hambruna que se estaba dando en la tierra, tanto Abraham como Noemí y Elimelech. Pero si nosotros nos damos cuenta en la vida de José, que también a través de un sueño, Dios le permitió, Dios le reveló o le mostró a Faraón un sueño que ninguna persona de ese momento podía interpretarlo, salvo José, que venían sobre la tierra de Egipto, venía hambruna, y era mediante la visión de haber visto 7 vacas gordas y 7 flacas. El único en ese momento que pudo interpretar la visión fue José, y José, al interpretar la visión de lo que venía, mostró a Faraón de cómo él debía ser cauto y ser sabio para lo que venía, ¿no? A nosotros el Dios nos avisa, nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Está en nosotros el poder hacer lo que Dios nos habla. Proféticamente Dios nos habla de lo que viene, de lo que ha de venir. Entonces, nosotros tenemos que buscar la dirección en Dios para que Él nos guíe a esto, no que nos pille desprovistos, porque así como José, que era un hombre que buscaba a Dios, y todo lo que José hacía prosperaba porque buscaba a Dios, Dios le mostró y le reveló y le permitió interpretar este sueño para que en esos 7 años donde venían esas vacas gordas, que era la demostración de una gran abundancia sobre la tierra, pudiera guardar, pudiera tener en graneros, así que cuando vinieran los 7 años de escasez, no encontrara la nación desapercibida y sin alimento. Eso es actuar sabiamente. Entonces, lo primero que nosotros nos damos cuenta que qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos donde hay tanta crisis y tanta incertidumbre, es lo que aparece ahí en la parte número 1 de su pantalla, que dice: nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba. A los tiempos que vivimos, o en los tiempos que vivimos, va a estar determinada nuestra vida al enfoque que nosotros le vamos a dar, porque si nuestro enfoque está en las cosas, en las circunstancias que vivimos, en el miedo que se infunde, en la inseguridad o en la desesperación que nos muestran todos los días, o que nos dicen todos los días las noticias, nuestro enfoque estará en lo natural. Pero si nuestro enfoque está hacia las cosas de Dios, a la seguridad que tenemos en Dios, a la fe
a la búsqueda, a la confianza, al gozo que tenemos en Dios, eso es mirar en lo sobrenatural. Nuestro enfoque debe estar en lo sobrenatural. Nosotros servimos a un Dios sobrenatural. Lo que está a nuestro alrededor, lo que vivimos, lo que vemos con nuestros ojos físicos es lo natural. Pero Dios se mueve en lo sobrenatural. Y esto a nosotros nos ayuda para ver su gloria, su poder, saber que Dios está con nosotros, saber que Dios nunca nos va a dejar, saber que estamos seguros en Él, que estamos esculpidos en su mano, que estamos seguros en sus manos. Y eso a nosotros es gratificante porque nos da este privilegio de seguir confiando más aún en Dios y en quien hemos creído. Y eso es muy importante, hermano. Yo le aliento a usted para que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, ¿no? Las cosas de arriba son duraderas, las de la tierra son cosas que van a pasar, no son eternas. Nuestra mirada está en el eterno Dios y ahí, de ahí nosotros no debemos desenfocarnos. Lo segundo, que va a aparecer ahí en la pantalla, debemos contarles a Dios nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros somos dependientes de Dios. Y debemos pedirle a Dios sabiduría y dirección. Sobre todo en estos tiempos que vivimos, que son tan inciertos, debemos pedirle a Dios que traiga avivamiento, hermanos, y un despertar a nuestra vida, a nuestro país, a nuestros hijos. Esto es muy importante porque miren lo que podemos buscar acá en la palabra de Dios, en el libro de Pablo, o la carta que escribe Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 5, verso 6, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, nosotros debemos pedirle a Dios o contarle a Dios nuestras necesidades y que Dios traiga un despertar a nosotros como hijos de Dios, que nos haga entender que vivimos y estamos en este tiempo no para dormir, sino para estar más despiertos y como dice la carta de Pablo a los Tesalonicenses, que en estos tiempos que vivimos no nos pille durmiendo, sino que nos pille velando Dios, nos pille pendientes, estar bien sintonizados con Él, con el Espíritu Santo, para conocer el deseo de Dios que tiene para con nosotros y para la iglesia. Entonces, lo primero era, nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba. Lo segundo, contarle a Dios nuestras necesidades. Número 3. Dice allí, aprender a estar contento con lo que tenemos. Bueno, cuando usted y yo estamos contentos con lo que tenemos, es porque creemos que Dios es capaz de proveer todo lo que necesitamos. No solamente para este tiempo, sino para el tiempo futuro. En la misma carta que leíamos de Pablo a Filipenses, en el capítulo 4, verso 13, dice, este es un verso 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está todo el versículo que generalmente nosotros sabemos de memoria, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces debemos aprender a contentarnos con lo que tenemos, porque sabemos que Dios va a proveer ahora y Dios va a proveer en nuestro futuro. No debemos quejarnos
no debemos estar inquietos. Dios ha provisto lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Mire, en 1 de Timoteo, capítulo 6, la palabra de Dios habla, versos 6-8, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué hermoso, ¿no? El verso 6, verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Ah? Aprender a estar contentos con lo que tenemos, Dios va a proveer, Dios va a proveer y va a seguir proveyendo porque Dios es fiel. ¿Ah? Y como la palabra de Dios habla de que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas a los que se lo pidan? Entonces, creemos en ese Dios proveedor y debemos estar contentos con lo que tenemos. Número 4, que es un tiempo. ¿Qué podemos hacer en tiempo de crisis? Mire, dice allí, pedirle a Dios que purifique nuestro corazón. ¿Ah? ¿Cómo Dios va a purificar nuestro corazón en tiempos de crisis? Claro, porque Dios usa la adversidad, usa las crisis y usa los momentos difíciles para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Debemos pedirle a Dios que nos purifique para que a través de esta purificación aprendamos a ser más dependientes de Él. Más dependientes de Él. ¿Sabe que los tiempos de crisis y los tiempos de escasez son los mejores tiempos para la iglesia? Y es donde más los hijos de Dios ven la bendición de Dios. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio y estudiaba historia, me gustaba lo que era la historia de las naciones post la guerra del 45, de 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Los países aliados, o sea, los países que fueron en contra de los aliados, en ese tiempo era Japón, Italia y también Alemania, se unieron a una confabulación para ir en contra de los países aliados de la época, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que eran potencias mundiales. El mundo estuvo a punto de estar bajo el imperio de Alemania, bajo el gobierno de Hitler, y también bajo el gobierno de Hirohito, que era el general japonés, que en ese tiempo era como el primer ministro de Japón. Pero usted sabe la historia que ocurrió, ¿no? Un 8 de agosto y 9 de agosto, los norteamericanos fueron a Hiroshima y Nagasaki y mediante un avión, el Enola Gay se llamaba el avión, tiraron bombas atómicas sobre Japón y Japón fue destruida, Hiroshima y Nagasaki. Y posteriormente los aliados invadieron Alemania y destruyeron Alemania y parte de Italia. Pero ¿cómo son esos países hoy? Usted se ha puesto a pensar cómo ellos han surgido en medio de las crisis. ¿Cómo es Japón hoy? ¿Cómo es Alemania? Son potencias mundiales. Y ellos pudieron superar las crisis. Ahora, para ellos, los tiempos de crisis y los tiempos de escasez llegaron a ser un aliciente para superar sus vidas. Y nosotros, al tener a Cristo, al tener a nuestro Señor, en este tiempo que vivimos de crisis, de adversidad, de tanta incertidumbre, Dios quiere y muestra a través de todo esto lo que hay en nuestro corazón. Los tiempos de crisis y de escasez ayudan a la iglesia. Son de gran bendición. Deuteronomio capítulo 8:3 habla de que el pueblo de Israel fue llevado al desierto para ver lo que había en su corazón. Para eso Dios los llevó al desierto. Y usted ve que en los momentos que el pueblo de Israel le faltó agua, comenzaron las crisis para su pueblo, ¿no? Empezó la queja. Eso es lo que estaba en su corazón el pueblo en ese momento. Pero Dios nos ayude, hermanos, para que podamos
en estos tiempos de crisis y de situaciones difíciles, pedirle a Dios que purifique nuestro corazón. Número 5, que está ahí, va a aparecer. Coloquemos toda nuestra confianza en Dios. En Dios sí se puede confiar. En Dios sí se puede confiar. Él conoce lo que enfrentamos y Él tiene cuidado de nosotros, de todos nosotros, hermanos. Mire, ¿cómo nosotros podemos colocar nuestra confianza en Dios? Debemos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. En nuestro pasado, lo que hace en nuestro presente y lo que hará en nuestro futuro. Debemos recordar el carácter de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios es fiel. Un carácter maravilloso que Dios tiene. Dios es fiel. Que Dios es misericordioso. Debemos tomarnos de las promesas de Dios. Porque mire, el Salmo 23:1, y eso lo sabe usted, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si nosotros lo llevamos al tiempo presente, podríamos decir: Jehová es mi pastor y nada me falta. Tanto en el futuro, tanto como en el presente, y sin lugar a dudas ha sido nuestro Dios en el pasado. Debemos colocar nuestra absoluta confianza en nuestro Dios. Para eso debemos buscarle, para eso debemos anhelar su presencia, debemos llenarnos de su Espíritu Santo, para que Dios nos haga a través de su palabra recordarnos lo que Dios ha hecho en nuestro pasado. Al leer la Biblia nos damos cuenta de que el pueblo de Israel siempre fue recordado por Dios por esto. Siempre Dios les recordaba: acuérdense cuando ustedes estaban en Egipto, acuérdense de esto, acuérdense de esto otro. ¿Por qué? Porque sabe que en los momentos de crisis, de adversidad o de tanta incertidumbre como los que vemos hoy, la gente tiende a olvidar a Dios. Pero nosotros no, pues, sus hijos tenemos que aprender a recordarlo, cómo Dios hizo milagros en nuestra vida cuando por primera vez llegamos al Evangelio, cómo Dios nos cuidó en el vientre de nuestra madre, cómo Él nos cuidó en nuestra adolescencia, en nuestra madurez, y cómo nos cuida ahora. Debemos recordar el carácter de Dios, su fidelidad, su misericordia, su amor eterno, y recordar las promesas que Dios tiene en su palabra, que son muchas y de las cuales debemos afirmarnos, hermanos. Número 6. Dice: dejar que Dios nos enseñe cuáles son nuestras prioridades. Para eso debemos pedirle a Dios sabiduría para que pueda ordenar o reordenar nuestras prioridades. Cada uno de nosotros debemos hacer ajustes espirituales. Tenemos que aprender qué es lo más importante hoy. ¿Qué es lo más importante que usted tiene hoy? ¿Será su trabajo? ¿Será su bienestar económico? ¿Será que no se le vaya agotando los recursos en la cuenta RUT? ¿Será el bono? ¿Será eso? No, hermanos. Lo más importante hoy, y una de ordenar nuestras prioridades, es buscar su reino. Dice la palabra de Dios: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Necesitamos todos nosotros un ordenamiento, y este viene de parte de Dios y de su palabra. Debemos ordenar nuestro tiempo. Es una prioridad muy importante, y no malgastarlo en cosas vanas. Tiempo de buscar a Dios. También tenemos que ser sabios en todo, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro hogar, ver cuáles son las prioridades que le agradan a Dios. Y para terminar, el número 7 dice: no perder el gozo. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estar siempre gozosos. No dejemos que el enemigo nos robe la alegría
a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos a Dios. Y sabe que si tenemos a Dios, nosotros lo tenemos todo. ¿Mm? Yo le voy a leer un pasaje de la Escritura que está en el libro de Habacuc, que es muy hermoso. Y es al final del libro de Habacuc, que es el capítulo 3, 17, dice, mire, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc termina así su libro, hablando de cómo debe ser nuestra actitud frente a situaciones difíciles o de crisis. Con todo, debemos alegrarnos en Dios y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. No dejemos que nuestro enemigo nos robe la alegría e infunde el miedo en nosotros. Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Amén. Dios nos ayude en estos tiempos, hermanos. Que nos ayude para que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba, para contarle a Dios todas nuestras necesidades, para aprender a estar contentos en lo que tenemos, para que Dios purifique nuestro corazón, para colocar toda nuestra confianza en Dios, dejar que Él nos enseñe cuáles son las prioridades y no perder el gozo. Amén. Quisiera orar, darle gracias al Señor y voy a tomar de un pasaje muy hermoso que me ha servido mucho en mi vida y sin lugar a dudas nos va a servir a ustedes también, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. El amor de Dios no se cuenta, se vive. Y en este año nosotros como familia no hemos pasado momentos fáciles, al contrario, han sido difíciles. El único sostenimiento ha sido Dios. Pero para poder conocer la fidelidad de Dios, no la podemos conocer en un libro de historia, un libro. Solamente la palabra de Dios y el Señor y el Espíritu Santo nos puede ayudar. Y yo quisiera decirles algo que cuando en algunos momentos de mi vida yo he estado muy difícil, un momento de crisis, de dificultad, el Señor siempre me ha recordado esta palabra y yo se la quiero compartir a ustedes en este día. Hay una pregunta de un hombre que vivió muchos años antes que nosotros y en algún momento de su vida él también vivió momentos difíciles y de crisis. Y sabe que estas cosas a veces uno no las ve en el templo, porque en el templo nosotros nos juntábamos, alabamos al Señor, y las ve cuando uno está solas con Dios, cuando está en momentos de dificultad, cuando no tenemos nadie alrededor, pero sí está Dios ahí. Entonces, yo le podría contar cómo es esto, cómo sucede esto, cómo ocurre esto, pero nosotros, cada uno de los que están ahí en la pantalla, tienen que aprender a vivir las cosas de Dios. No es importante que yo se los cuente, lo importante es que la vivamos. Y en algún momento de nuestra vida vamos a tener que sufrir, vamos a tener que llorar, vamos a tener que padecer, vamos a tener que pasar por un momento de dificultad, o como lo dice la Escritura, por el valle de sombra y de muerte. Pero ahí estará el Señor.
ahí va a estar. Él es fiel. Si usted cree que Dios es fiel, va a estar con él, va a estar con usted. Pero mire, yo le voy a leer este salmo que fue escrito por un hombre que también no lo voy a leer en alguna parte, sino esto nomás. Y él, después de todo lo que había vivido y de que en algún momento de su vida le había llegado una crisis a él se encontró con Dios nuevamente y le hizo esta pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Me ha guiado, dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Para poder escribir lo que escribió este salmista llamado Asaf, él tuvo que vivir una crisis. Él tuvo que padecer una crisis. Él tuvo que darse cuenta que a mucha gente que vivía a su alrededor y que estaba en su contexto de vida, veía cómo la gente ponía su boca contra el cielo y renegaba contra Dios. Y él, la palabra dice que casi se deslizaron sus pies, pero que cuando entró al santuario de Dios comprendió el fin de ellos. Yo le invito a usted en esta mañana para que podamos orar y contarle a Dios todas nuestras necesidades, porque Él está pendiente de nosotros, hermano. De las más pequeñitas hasta las más grandes. Así que cierre sus ojitos allí con familia, oremos al Señor y le demos gracias en esta mañana. Te agradecemos, Jesús. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos das. Gracias porque podemos comunicarnos a través de estas redes, Señor. Gracias porque nos permite este tiempo en que nos podemos ver, nos podemos saludar. Vamos a darnos cuenta que este tiempo va a pasar. Llegará el tiempo en que nos vamos a congregar, nos vamos a abrazar nuevamente. Pero que este tiempo que vivimos, Señor, sea un tiempo provechoso para nuestra familia, para nosotros. Que aprendamos a buscarte a ti, que aprendamos a darte gracias por todo, Señor. Y que podamos colocar toda nuestra confianza en usted, Señor. Y que a través de tu palabra que nos has hablado hoy, podamos buscarte siempre. Buscar tu rostro, tu palabra. Que en ella vamos a encontrar el consejo sabio para nuestra vida. Bendiga a las familias que están acá, a cada uno de los que se han colocado hoy, Señor, han sintonizado, para que podamos vernos, para que podamos escuchar de tu palabra. Bendiga a los padres de familia, a mis hermanos que trabajan, a los que están aún, Señor, saliendo de sus hogares. Bendiga sus vidas, guárdelos y cuídelos y provea, Señor, como lo ha hecho a este día para con nosotros. A través de tu palabra, le damos gracias, Señor, a través de tu Espíritu Santo que está en nosotros. Le damos gracias, bendiga nuestras vidas en todo, Señor. Y estas familias que son su iglesia sean muy bendecidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.